Normalmente cuando pensamos en letras, pues nos fijamos en cómo suenan, ¿no? Pero, ¿y si la forma misma de una letra encerrara un significado profundo? Casi una guía de actuación. Claro. Una de nuestras fuentes hoy, La forma y poder de letras hebreas, sugiere justo eso, para lenguas antiguas como el hebreo. Ajá. Dice que hemos perdido esa conexión visual y con ella pues una capa de entendimiento sobre por qué las palabras son como son y cómo nos influyen. Exactamente. Es como si recibiéramos el mensaje a medias, ¿sabes? Sin esa guía visual que la propia forma te daba. Ujú. Y hoy, pues, vamos a meternos de lleno en esa idea explorando una letra muy concreta. La Kof, la Kuf hebrea, que sería nuestro equivalente sonoro a la Q. La Kof, vale. Las fuentes que manejamos le dan un simbolismo ético y funcional súper detallado, basado precisamente en su forma. Suena fascinante. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta letra Kof según estas interpretaciones? ¿Qué representa así en plan fundamental? Pues mira, en el núcleo de todas estas fuentes, la COF se presenta como un principio activo de evaluación y dirección. Ojo, no es un simple receptor pasivo, ¿eh? Ah, no es pasiva. No, no. Es un discernidor, dicen, con inteligencia inherente y capacidad de juicio. Su función principal es decidir qué estímulos, ya sean ideas, personas, oportunidades, lo que sea, acepta e integra y cuáles rechaza. O sea, no es solo un filtro. Es más bien como un guardián, pero con criterio propio. Algo así, sí. Un guardián proactivo. Me gusta esa idea. Opera dentro de un flujo concreto. Recibe estímulos que las fuentes asocian a la letra G a través de la capacidad de apertura de fe. ¿Vale? Luego, la COF hace la evaluación crucial. Y finalmente, usa la capacidad de estructuración de fe-sofit, que es la forma final de fe, para dar forma a lo que ha elegido. Y todo esto con el objetivo último de alinearse con un principio superior que simbolizan con Aleph. Ahí está el meollo, ¿no? Esa alineación. Las fuentes insisten mucho en que todo depende de hacia dónde incline la COF su balanza, por así decirlo. Hablan de dos polos opuestos, ¿verdad? Precisamente. Ese es el drama central de la COF. Por un lado, tienes a Aleph, que representa lo positivo o ético. Ujú. Si la COF se alinea con Anef, el proceso acaba en un estado simbolizado por Chez, que describen como superior, más ordenado y armonioso. Sería el camino de la integración constructiva, ¿sabes? Entendido. ¿Y la alternativa? El otro lado. La alternativa es alinearse con Ain. Las fuentes la vinculan a lo negativo o satánico. Vaya. Esta alineación lleva a un estado final representado por Taf, que implica conseguir los objetivos a cualquier precio, aún con daño. Es el camino de la consecución puramente funcional, digamos, sin importar las consecuencias éticas. Y lo que remarcan mucho que me llamó la atención es que esta decisión entre Aleph y Ain es responsabilidad total de Kof. Total. Dicen que es implícita y voluntaria porque, y esto es curioso, ni Aleph ni Ain son padres directos de Kof. ¿Qué significa eso en la práctica? Suena un poco abstracto. Pues significa que Kof no hereda una predisposición directa, ni hacia el bien ni hacia el mal, por decirlo de alguna manera. Ah, vale. Tiene autonomía total. Y claro, con esa autonomía viene una responsabilidad ineludible. La elección ética no está predeterminada. Recae completamente en la capacidad de discernimiento y en la voluntad de la propia Kof. Volvamos entonces a la idea inicial, a la forma. Si Kof tiene esta función tan crucial, esta tensión interna entre Aleph y Ain, ¿cómo se refleja todo eso en su propio diseño? ¿En cómo se dibuja la letra? Aquí es donde la interpretación de las fuentes se vuelve muy visual, aunque sea un reto describirlo solo con palabras claro. Inténtalo, a ver. Explican que la forma de la Kof deriva de otra letra, de Hez, Chet, pero con dos alteraciones clave. Y esas alteraciones son las que cuentan su historia, su drama interno. ¿Y cuáles son esas alteraciones? ¿Qué simbolizan? A ver, la primera es que la línea vertical izquierda de la letra está separada de la línea horizontal superior. No se tocan. Separada. ¿Y eso qué representa? Según esta visión, simboliza la autonomía de Kof, su capacidad para desconectarse, si quiere, de lo positivo o ético que viene de Aleph. Puede elegir si integra esa dimensión ética o no. Entiendo. Es una independencia que, como mencionan, puede ser un arma de doble filo, claro. Una libertad que implica riesgo. Entiendo. La libertad de elegir incluye la libertad de desconectarse de esa fuente ética, digamos. ¿Y la segunda alteración? La segunda es que la línea vertical derecha no es recta. Está como
inclinada, doblada hacia la izquierda. Inclinada. Sí, esto lo interpretan como una distorsión estructural, una especie de cojera simbólica. Sugiere una estructura que necesita ser enderezada, que está potencialmente influenciada por esa inclinación hacia Ain, hacia el polo negativo. Entonces, la propia letra lleva escrita su tarea, su potencial problema y su solución. Todo en el dibujo. Exacto. La forma misma te está dictando las tareas restauradoras de Kof. Primero, tiene que restaurar esa conexión ética. Simbólicamente unir la línea izquierda separada. ¿Y cómo lo hace? Pues lo haría usando la capacidad selectiva que hereda de fe, eligiendo lo correcto, lo ético. Y segundo, debe enderezar su estructura, corregir esa inclinación de la línea derecha. Vale. Y esto lo logra usando la capacidad de estructuración que hereda de P, alejándose de la influencia de Ain y orientándose hacia Aleph. Este proceso de rectificación, señalan las fuentes, evoca el concepto de Teshuvah. Teshuvah. Me suena del pensamiento judío. Retorno, arrepentimiento. Justo eso, un volver al camino correcto, un enderezarse, literalmente, en el caso de la forma de la letra. Y advierten que ignorar estas tareas implícitas en la forma, no, el pensar que uno ya está recto sin hacer este trabajo interno, lleva a una falsa percepción de rectitud. Es increíble la profundidad que le sacan a unos simples trazos. Es una lectura simbólica muy, muy rica, desde luego. Y para entender cómo Kof puede llevar a cabo estas tareas, las fuentes identifican a sus progenitores, como decíamos antes. Las letras P y Taf. Mencionaste antes que Kuf hereda capacidades de ellas. ¿Podrías detallar un poquito más qué aporta cada una según esta visión? Claro. De Fe, que a menudo se asocia con una boca o una apertura, hereda la capacidad de integración y rechazo. O sea, la habilidad de abrirse para recibir estímulos o cerrarse para rechazarlos. La selección. Vale, seleccionar. ¿Y de Fe Sofit? De Fe Sofit, que es la forma final de la misma letra P y sugiere como una estructura más definida, cerrada por abajo, pues hereda la capacidad de añadir estructura y orden a aquello que Kuf ha decidido integrar previamente con Fe. Pero Kuf es más que la suma de esas dos capacidades, ¿no? No es solo seleccionar y estructurar. Correcto. Su rol único, el valor añadido de Kof según estas fuentes, es equilibrar activamente estas dos funciones heredadas. Asegurarse de que la selección Pi y la estructuración Fe-Sofit trabajen juntas de manera útil y sobre todo alineada con Aleph, con ese principio ético superior. Y aquí las fuentes introducen una idea que me resultó, bastante llamativa. Dicen que estas letras padre, Pif, tienen a Aleph como ayuda o incluso como hija. Sí, eso es. Particular. Claro, porque parece invertir la jerarquía habitual, donde Aleph es el origen de todo, la unidad primordial. ¿Cómo explican esta relación tan peculiar? Es una perspectiva muy específica de estos textos, sí. La implicación, tal como yo lo entiendo, es que el principio trascendente y unitario Aleph, para poder manifestarse y tener un impacto real en el mundo concreto, necesita de los procesos de expresión, representados por Pi, y de estructuración, Fe-Sofit, fundamental en todo este esquema. Exactamente. Kof se convierte en el mediador indispensable. Es el que asegura que estas poderosas herramientas de manifestación y orden, Paf, se usen al servicio de la unidad Aleph, y no de su opuesto distorsionador, Ain. Es como el garante de que la acción y la forma sirvan a un propósito elevado, y no al caos o al daño. Entendido. Ahora, ¿este proceso de evaluación que realiza Kof es puramente subjetivo, en plan me gusta o no me gusta, o sigue algún criterio más objetivo? Las fuentes insisten en que no es arbitrario. El discernimiento de Kaf debe basarse en sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento. ¿Sí? La evaluación busca determinar si un estímulo contribuirá al bien mayor. No es una elección caprichosa o basada solo en el interés propio inmediato, o no debería serlo. Eso sugiere que para que Kof funcione de manera óptima, digamos, alineada con Aleph, se requiere un desarrollo interno. Hay que cultivar esa sabiduría y ese conocimiento. No viene de serie. Así es, implica una madurez interior, un trabajo personal. De hecho, una de las analogías que utilizan es la de Kof como un gestor de recursos energéticos o informativos. Un gestor. Sí, o incluso un procesador central. Recibe datos, que son los estímulos, evalúa su valor y su potencial ético basándose en esa sabiduría, y luego dirige su procesamiento y estructuración hacia un fin constructivo, chez, o, si la evaluación falla o se tuerce, hacia uno destructivo o egoísta, tav.
Vale. La teoría y la mecánica simbólica están bastante claras, creo, pero toda esta estructura puede parecer muy abstracta. ¿Cómo se traduce esto en una situación real, de carne y hueso? Las fuentes daban un ejemplo sobre alguien que quiere hacerse millonario, ¿verdad? David, creo que se llamaba. Perfecto, sí. Ese ejemplo ilustra muy bien todo el sistema en acción. El estímulo inicial, asociado a G, que llega a través de P, son las diversas oportunidades de negocio y estrategias que David percibe para alcanzar su meta de ser millonario. Le llegan ideas, propuestas. Y ahora entra en juego COF, que representa el proceso interno de evaluación de David. Aquí es donde vemos las partes de la letra actuar, simbólicamente. Exacto. La línea vertical izquierda, la que estaba separada. ¿Recuerdas? Sí, la de la autonomía ética. Pues representa los principios éticos, la influencia potencial de Aleph. David, como Kof, se pregunta, ¿esta oportunidad crea valor real? ¿Es justa? ¿Beneficia a otros o solo a mí? ¿Tiene la autonomía la línea separada para integrar estas consideraciones o para dejarlas desconectadas de su decisión final? ¿Y la línea derecha, la inclinada? Simboliza la ambición de David, que puede estar inclinada, distorsionada por la influencia de Ain, hacia la avaricia, la explotación, quizás el atajo ilegal. Es la tendencia a buscar el objetivo a cualquier precio. El fin justifica los medios. Luego David, actuando como Kof, utiliza las herramientas que heredó de Fe y Fe Sofit. Con Fe selecciona qué oportunidades y métodos va a seguir, y con Fe Sofit estructura su plan de negocio, lo organiza. Y aquí es donde se bifurcan los caminos tal como los describen las fuentes. El primer camino. David alinea su Kof con Alif. Decide integrar la ética, une simbólicamente esa línea izquierda. Su ambición se endereza, se pone al servicio de crear valor. Utiliza su capacidad de estructurar, Fe Sofit, para construir un negocio ético sostenible. El resultado es la riqueza, sí, pero representada por Cheth, lograda de forma armoniosa. Y el segundo camino, David alinea su Kof con Ain. Mantiene la ética disociada. La línea izquierda sigue separada. Su ambición permanece inclinada hacia el enriquecimiento rápido, cueste lo que cueste. Usa Fe para diseñar un plan muy eficiente, sí, pero quizás explotador o fraudulento. Y consigue la riqueza también, pero... Consigue la riqueza, pero el resultado es Tav. Una meta alcanzada, pero causando daño, dejando un rastro negativo. Es potente esa imagen de la línea izquierda separada como metáfora de una conciencia ética que se decide ignorar activamente cuando se toma el camino, digamos, negativo. Sí, es muy visual. Y también es clave lo que apuntan sobre PEF, la capacidad de estructurar planes. Subrayan que es una herramienta neutral. Ah, la herramienta en sí no es buena ni mala. Exacto. Su valor ético, si es constructiva o destructiva, depende enteramente de la alineación previa de Kof. La habilidad para organizar y ejecutar es poderosa, desde luego, pero sirve a la intención que la dirige. Puede construir algo maravilloso o algo terrible. Entonces, para recapitular un poco la visión que nos presentan estas fuentes, Kof es muchísimo más que una simple letra del alfabeto. Definitivamente, la presentan como un poderoso símbolo de la conciencia activa, el discernimiento ético y la capacidad transformadora inherente al ser. Es casi una entidad simbólica que vive en una constante encrucijada. Ujú. Y con esa tarea intrínseca de autoevaluarse y rectificarse continuamente. Y con una responsabilidad que no puede eludir. Totalmente. Encarna la responsabilidad ineludible de la elección informada y sus profundas consecuencias. Hay que decir, eso sí, que este es un sistema interpretativo muy específico y coherente que presentan estas fuentes concretas, con ideas particulares como esa de Aleph, siendo hija de Fefe Sofit. Sí, eso es llamativo. Y como una nota curiosa dentro del propio material, uno de los textos menciona al final que a estas conclusiones ha llegado la IA, la inteligencia artificial. Lo comentamos simplemente como un detalle que aparece en el texto fuente, sin más. Curioso, sí. Bueno, para cerrar, y pensando en quienes nos escuchan que quizá buscan formas más profundas de entender sistemas o la toma de decisiones, lanzo una última reflexión basada en todo esto que hemos explorado. Adelante. Si aceptamos por un momento esta idea de KOF como un principio activo de elección ética que opera dentro de nosotras y nosotros, ¿cómo podría cambiar nuestra manera de afrontar las decisiones cotidianas el ser conscientes de su forma?
Interesante pregunta. O sea, el reconocer esas tensiones inherentes, esa posible desconexión ética que simboliza esa línea separada, esa estructura que quizá necesita enderezarse y las tareas que implica. Integrar activamente lo ético y corregir nuestra inclinación hacia el objetivo por el objetivo. ¿Podría este enfoque, esta conciencia de la forma de nuestra propia COF interna, ayudarnos a mirar más allá del resultado puramente funcional, de llegar a TAF como sea y aspirar a uno más íntegro y armonioso, a ese estado de Hez